especial Mineta. Mi nombre es Minoru Mineta y actualmente me encuentro en la mansión de mi compañera Yaoyoro Fusan. Me encontraba sentado en una silla del comedor, distraído con mi teléfono, mientras mis compañeras procesaban la noticia de que Midoriya-san se había casado. A pesar de mi predisposición hacia el sexo femenino, no estaba de humor para lidiar con sus delirios. A diferencia de mis compañeros varones, no estaba consternado ni afligido por la noticia, de hecho, estaba realmente feliz por él aunque resulte increíble. Si alguien que me conociera se enterara de eso, seguramente no lo creería. Yo tampoco me lo creería. No puedo ocultar el hecho de que es mi sueño tener un harem, o al menos tener una novia. Incluso me hubiera conformado con ser popular entre las chicas. Después de todo, esa era una de mis metas al ingresar a esta escuela. ¿Por qué no estoy teniendo un ataque de rabia? ¿Por qué no siento la envidia corroer mi mente? La respuesta es simple, Midoriya es un amigo bastante apreciado para mí. Incluso comprendería por qué varias chicas se enamoraron de él, y me atrevo a decir, que probablemente no fue por su condición de ser el héroe más famoso y joven de mi país. Estaba feliz por él, y eso no lo cambiaría por mi deseo por una chica. Aunque eso último, sería la única excepción. Y habiendo dicho esto, la única razón por la que estoy en el grupo donde quieren que Izuku se separe de ellas, es para detenerlos. Saber sus planes desde adentro, después de todo jamás sospecharían de un pervertido, que seguramente quisiera que Midoriya no tuviera su harem. Afortunadamente, también tengo mi aliado que llegó a pelear con una remnantiana hace rato. Teníamos nuestras razones para apoyarlo. En mi caso, es una muy personal. Él me había ayudado cuando por más increíble que parezca, nací en una familia adinerada. Se hacían llamar los Minoru. Eran casi todos dueños de la industria textil en Japón, y también de algunas franquicias de café. Yo era el primogénito de mi padre, el líder de la familia por así decirlo. Desafortunadamente, mi madre había muerto en el parto cuando yo nací. Así que, solo éramos mi padre y yo. Si bien era su hijo, mi apariencia con la que nací me hacía ver lo contrario. Él era por así decirlo, un ikemen, un galán de televisión. A diferencia de él, yo nací con una enorme cabeza, grandes ojos y mi cabello se asemejaba a un racimo de uvas. Cosa que me llevó a tener bastantes críticas de parte de mi familia. Me decían bastante cosas, de niño no las entendía del todo, pero no era tonto, intuía que no eran palabras bonitas. Revisando mis memorias, recuerdo solamente algunas que podría resumir en: tu madre era una zorra que se acostó con un mutante, así naciste tú niño mutante, aléjate. Ovid bastardo, tu padre fue desafortunado en tener a alguien con esa cara. Sé muy bien que muchos de mis compañeros hayan sufrido tratos peores a los míos. Conozco muy bien el pasado de Shoto para empatizar su odio a su padre, o también lo bastardo que era el imbécil de Bakugo con Izuku. Pero una parte de mí, sabe que parte de mí sufrió en aquella mansión en Tokio. Independientemente de lo que hayan sufrido los demás. Durante gran parte de mi infancia, solo fui criado por las empleadas de mi padre, usualmente no muy agradables conmigo. Cuando él estaba, no me hablaba y tampoco me defendió ante sus insultos, o cuando ellos me corrían a mi habitación. Recuerdo una vez que a mis 7 años, traté de quitarme mis racimos de mi cabello y tratar de hacerlo más liso. Pero solo tenía bolsas pegajosas que no podía quitar de mi mano, mi peine se había roto de tanto forzar en quitar esas bolas. Había llorado lo suficiente para estar harto de las críticas y los insultos, para llegar a hacer un intento inútil de cambiar mi cabello. Cuando me rendí, la ira al ver mi rostro fue tanta que simplemente reuní fuerza para aventar un juguete mío hacia el espejo de mi baño. Recuerdo que algunos pedazos de vidrio roto volaron hacia mí, incrustándose en mis brazos y piernas. Fue la primera vez que rompí un espejo, la primera vez que me había lastimado y aún así mi padre nunca me vio. Solamente un empleado más entre tantos que había. Desde ese día evitaba mirarme al espejo, odiaba mi apariencia. Al día de hoy, aún es un sentimiento que sigo manteniendo. Nunca sabré si lo volveré a hacer, mirarse sin tener un poco de asco al mirarte. Eso sí, aún con todo esto, tuve una época que pude considerar feliz. Fue cuando tenía 12 años, siendo la primera vez que recibí mi primer abrazo. En ese tiempo había conocido que era el afecto de parte del género femenino. Para un niño que había crecido sin una madre, era una sensación bastante desconocida y a la vez una donde te sana desde adentro. Como si ese pesar con tu apariencia se desvaneciera. Ella se llamaba Irina. Era una chica de 19 años que vivía en el centro de la ciudad, y era quien se había ofrecido a ser mi niñera. Aún la recuerdo, a pesar de los años que habían pasado.
Sus hermosos ojos azules, su larga cabellera rubia, su tez blanca parecida a una belleza europea. Podría mencionar su cuerpo y busto digna de una modelo, pero era solo un niño. Me fijaba más en lo primero sinceramente. Dejando de lado su apariencia física. Ella, a diferencia de las otras niñeras, parecía verme como un igual, y también se distinguía por ser más cariñosa. A mis ojos parecía una ángel traída del cielo para alegrar mis días. Como había dicho. Desde el primer día, había demostrado ser distinta a las demás. Lo primero que hizo fue saludarme cordialmente, y presentarse cariñosamente. Recuerdo que estábamos en la entrada de la mansión, y yo estaba enfrente de ella, y a mi lado mi padre también presentándose. En ese momento, nunca llegué a ver su mirada de asco, que era lo usual debido a mi apariencia. Incluso llegó a comentar cosas positivas de mí. Te ves tierno con tus racimos de uvas. Su caricia a mi cabello, fue lo más cercano de un cariño genuino para mí. Como un niño maravillado, la había aceptado fácilmente. Después de instalarse en el cuarto de invitados, aceptó a acompañarme a mi cuarto y jugar conmigo algunos videojuegos. A pesar de que ella perdía, sonreía y reía alegremente. Al cabo de un rato, ella cocinaba las mejores galletas que jamás probé en mi corta vida. Le habían dejado utilizar la cocina siempre que quisiera y hacía maravillas. En esa noche, por primera vez había sentido lo que era un abrazo. Fue cuando me dejó sentarme en su regazo para ver un programa infantil que me gustaba en ese tiempo, justamente en la sala principal. Ahí, ella me había abrazado desde atrás y luego cerró su abrazo en mi cintura. Ese día, a pesar de haber sido un enano, el sentir su afecto, me ayudó a olvidar el pasado y verme como alguien más grande. Alguien normal al fin y al cabo. Los meses pasaron, y llegué a cometer una estupidez que muchos han llegado a cometer. Me había enamorado de ella, y no podía con el sentimiento. Ella era una belleza, yo era un enano con uvas en la cabeza. No era tonto, ella también me superaba en edad. Aún así era doloroso saber que nunca podría verme de otra manera. Entonces busqué, mediante libros que estaban en la biblioteca privada de mi padre, formas en que un niño podía manejar esos sentimientos. Yo era un ávido lector, así que tuve paciencia en leer varios hasta encontrar la respuesta. Nunca la pude hallar, pero llegué a leer una novela donde un hombre se le confiesa a una chica con rosas. Ella lo rechazó, pero de todos modos nunca lo menospreció por ello. Prefirió ser su amiga y acompañarlo en sus aventuras. Esa novela, a diferencia de otros libros de autoayuda, me dio justamente lo que necesitaba, confesar mi amor por ella. Sabía que jamás me aceptaría. Pero el dejar salir esos sentimientos hacia ella, pensaba que me harían sentir mejor. Tenía la idea de que ella podría rechazarme y aún así me trataría como siempre. Así que un día, cuando regresaba del colegio, decidí comprar una rosa en una florería de camino a mi hogar, y con ella le diría lo que sentía a Irina. Ella vivía en la mansión, pero me cuidaba en la tarde. Por lo cual me decía que ella tenía que hacer algunas tareas domésticas. Afortunadamente cancelaron una clase y mi chofer me fue a recoger antes de lo usual. El llegar antes, me había dado la suficiente confianza para ir donde estaba ella y finalmente hacerlo. Lamentablemente ella no me había recibido como siempre. En ese momento me había preocupado, y a la vez temido que ella se hubiera ido. Yo desesperadamente la busqué en varios lados y ella no estaba. Intenté en la cocina, tampoco la hallé en la sala principal, ni en el patio que da al bosque de la propiedad. Solo quedaba un lugar en la que ella podría estar, y era su habitación. Si bien, ella me hizo experimentar muchas sensaciones que jamás había sentido, tales como sentir el cariño y comprensión que jamás sentí. Había una en la que ella me introdujo, y cambió mi forma de ver a las mujeres para siempre. Papá. Enano imbécil, ¿qué estás haciendo aquí? Kia. ¿Qué haces aquí? Había escuchado ruidos bastante obscenos al estar cerca de ese cuarto. Para mi desgracia era lo bastante inocente para no saber qué era en ese momento. Pensaba que ella estaba adolorida de algo, entonces decidí entrar para ver qué había pasado. Mi sorpresa fue bastante fuerte al verla desnuda, siendo utilizada por mi padre. Pude ver en sus ojos su deseo por él, una mirada que aprendí a observar. Sus gemidos eran frenéticos y constantes. La mano de él recorría cada centímetro de ella, como si fuera suya. Aquel hombre que nunca me habló, nunca me apreció, estaba en la cama con ella. Mi primer acercamiento a lo sexual fue con ese despreciable hombre y aquella chica que me enamoré. Nunca olvidaré lo que me dijeron. Irina-san, ¿qué está pasando? Una vez que me vieron, la mirada de asco hacia mi regreso. De mi padre estaba acostumbrado, pero ella por primera vez me la había dirigido.
¿Qué crees, niño asqueroso? Estamos teniendo sexo, dijo Irina acariciando los pectorales de mi padre. Estaba en shock, ella jamás me había hablado así. Cuando dijo eso, ella se separó de mi padre, y se levantó. Con una sonrisa perversa se acercó hacia mí, con su cuerpo bastante expuesto. ¿Sabes una cosa, Mineta-kun? Me alegra que nos hubieras descubierto. ¿Por qué finalmente me liberaste de una carga que me torturaba? Irina, yo. Fuiste un estúpido hijo. ¿Cómo osas interrumpir nuestra diversión? Exclamó mi padre con una mirada de desprecio. En mi mente no lo podía creer. Quería que mi dulce niñera fuera la misma de antes, no la pesadilla que tenía enfrente de mí. Finalmente ya no tengo que soportarte. Al fin ya no tengo que ver tu horrible ser y acariciar tu estúpido cabello pegajoso. Verte tan solo me daba asco, pero tenía que soportar esto para que tu padre me quitara la virginidad. Para que me hiciera suya, solo tenía que ganarte. Irina-san, no, tú no eres así. Podía sentir las lágrimas recorrer mi rostro. El mocoso estaba feliz, dijo mi padre desde la cama, y así tu tía no me jodía la existencia. A la vez esta belleza era mía. ¿Por qué no eres agradecido, mutante? Tu padre tiene razón, deberías ser más agradecido, o no había dado cuenta que la rosa que compré todavía estaba en mi mano. No pude evitar que ella me lo quitara y lo observara detenidamente. Solo para decir. Qué patético eres. Veo que te gustó y me querías darme esto, dijo Irina, dejando caer la rosa hacia el suelo. Entonces con una mirada perversa, me dio un pequeño empujón con su dedo. Mira mi cuerpo mocoso. No pude evitar ver su cuerpo, y no podía negar el atractivo de este. Pero mi inocencia no me dejaba de avergonzar por mirarle. Me causa tanta gracia que creas que yo hubiera aceptado a alguien como tú. Una belleza como yo, moriría antes de que en serio te ame. Sería un milagro que alguna no te vea con el asco como yo te veo. No pude evitar gritar. Basta, Irina-san. No puedes negar la verdad, hijo. Mira mis atributos, Mineta-kun, dijo ella tocando sus pechos, solo un hombre verdadero como tu padre sería capaz de tocarlos. Tú por otra parte, el mutante patético solo sería un sueño imposible. No pude aguantar el haber estado en esa habitación y me largué lo más rápido que pude. Desafortunadamente, fue la primera erección que tuve y mi primer corazón roto. Recordaba que terminé llorando toda la noche, hasta quedarme dormido, ignorando el horrible ruido que ellos hacían. Ya no era el mismo desde aquella vez. Irina ya no me trataba como y resultó como las demás. Cuidarme por obligación y con la misma mirada de asco. Había cambiado, sus palabras me resonaban en mi cabeza como un ruido insoportable. Temía que fuera verdad, temía que ninguna mujer me amara, temía que el destino le diera la razón y que jamás tocaría algún atributo de una mujer. Peor aún. Que solo el bastardo de mi padre tenía el lujo de hacerlo por su apariencia. También, que las personas que nacieron con una apariencia perfecta lo consiguieran por derecho propio. Me negaba que todo lo que me dijeron fuera verdad. Así que desesperadamente busqué el afecto femenino en mi entorno escolar. Había investigado de manera desesperada agradarles a ellas, llegando hasta tal punto de buscar información por otros medios tales como las películas. Inicié en acercarme a ellas para hablarles de cualquier tema, pero al estar en grupo solo me veían como un extraño perturbando su plática. Así que mejor utilicé mi poder monetario para comprarles dulces y otras cosas. Desafortunadamente solo conseguí que me utilizaran y no se dignaran a dirigirme la palabra. Ignorando que algunas me dieron esa mirada de asco que estaba acostumbrado. Después de eso, creía que me consideraban aburrido y sin personalidad propia. Por lo cual decidí ser más culto, por así decirlo. Llegué a investigar y adquirir conocimiento de diversas materias, también con las estrellas famosas del momento. Todavía me arrepiento de haber sabido más de las boybands que ellas. Peor aún, que nunca sirvió de nada. El haber hablado de historia o ciencia con ellas solo provocó que hartaran de mí. Mi frustración llegó a niveles que retaban a mi cordura cuando veía que niños atractivos hacían pláticas con ellas con los temas más banales que a alguien se le podría ocurrir. En ese momento, mi desesperación estaba al límite. Mi relación con el sexo femenino era un desastre, a mi corta edad quería aunque sea que una me aceptase. Desafortunadamente, llegué a cometer el error de abrazar a algunas niñas cuando estas no querían. Por necesidad más quieres que nada. Esto me había valido una semana de suspensión. Para mi desgracia llegó a oídos de mi familia y amenazaron con expulsarme si los avergonzaba más. Si realmente soy honesto, si no fuera por mi tía y por Izuku, no sabría qué sería de mi vida. Para mí son los verdaderos ángeles que vinieron del cielo o lo que sea.
Aunque suene cursi, esa es la verdad. Especial Mineta parte 2. La situación con mis compañeras había llegado a un punto crítico. Me había convertido en un bicho raro de mi escuela, desentonando con los estándares de una institución privada. Cada vez que me metía en problemas, el riesgo de ser definitivamente expulsado crecía. Siendo honesto conmigo mismo, estaba en mi límite. Experimentaba ansiedad, ira y tristeza al mismo tiempo, especialmente tras cada fracaso en mis intentos de conquistar a alguna chica. Por si fuera poco, Irina finalmente anunció su relación con mi padre al resto de la familia. Una parte dentro de mí deseaba que la acusaran de ser una zorra, mientras que la otra, todavía la amaba lo suficiente como para no permitir que mi familia prejuiciosa la dañara. Afortunadamente para ella, fue rápidamente aceptada por ellos. No era lo suficientemente ingenuo para no notar que se habían rendido ante sus encantos, utilizando su máscara de chica buena y pura para ganarse su confianza. Yo mismo había caído por su artimaña, para mi desgracia. No había pasado mucho tiempo desde que ella me rompió el corazón y formalizó su relación con mi padre. Trataba de convencerme de que era un monstruo, pero fallaba debido a mis sentimientos hacia ella. Llegué incluso a torturarme pensando que solo era un niño, envidiando a mi padre por tenerla a su lado y el derecho de ejercer su sexualidad sin esfuerzo, algo que para mí era un tema indispensable en la vida. Debía haberme centrado en temas que correspondían más a mi edad en ese momento, videojuegos o hobbies, por ejemplo, en vez de obsesionarme con el amor y el sexo. Así continuó mi vida durante un año más, soportando a Irina como posible madrastra, soportando su cara de asco cada vez que pasaba a mi lado, burlándose incluso de mi aspecto físico. Afortunadamente, con el tiempo aprendí a ignorar sus palabras y a vivir con el hecho de que nunca le importé a mi padre. Pensaba que esta rutina sería soportable por unos años más, hasta que me hiciera independiente. No tenía escapatoria alguna, solo la opción de vivir con ello o arriesgarme a que mi hogar se convirtiera en un lugar hostil bajo la sombra de mi madrastra. Sin embargo, esta situación se volvió insostenible poco después en la reunión anual familiar. Aún recuerdo esa noche, con los sirvientes sentándome en una mesa aislada de la de mi padre y su novia, una mesa solitaria. Siendo el único menor de la familia en ese entonces, se esperaba que me sentara junto a otros niños, sin embargo, esa noche nadie me acompañaba, nadie dejaba que jugar con mi videojuego portátil, solo yo y mis pensamientos. Cuando llegó la hora cumbre de la fiesta, algunos familiares daban anuncios. Usualmente eran noticias de negocios, casamientos o nuevos miembros en la familia. Sin embargo, el anuncio de mi padre me hizo derrumbar. Anuncio que Irina y yo nos casaremos y que pronto habrá un nuevo miembro en la familia. Aunque sabía que esto iba a pasar, no me imaginé que la noticia me afectaría tanto. Me dio la impresión de que mi padre y ella me olvidarían, que el nuevo bebé reemplazaría mi lugar. Llegué incluso a pensar que la única razón por la que mi padre me mantenía era por no tener otro heredero además de mí. Temía que me echarían a la calle una vez que naciera el bebé. Lo peor era cómo hablaban de esto entre mi familia. Los comentarios de mis tíos y primos se convirtieron en un cuchillo que se enterraba cada vez más profundo en mi herida. Finalmente el hombre tendrá el hijo que esta familia necesita. Ese enano ya no será el heredero de la fortuna, qué bien. Su hermano o hermana hará un mejor uso de ella. Me pregunto si ese adefesio respetará a su próximo hermano. Me da lástima que esa chica soporte a ese niño malcriado y horrible. Estaba tan mal que me derrumbé en el piso y comencé a llorar, gritando todas las palabras que mis cuerdas vocales podían emitir. Todo mi dolor y pesar acumulado explotó en esa reunión. Los desprecios y críticas de mi familia me inundaban, evitando cualquier contacto visual con ellos. Estás haciendo una rabieta, ese niño malcriado, seguramente no quiere tener un hermano. Deberían echar a ese malcriado a la calle. Deberían encerrar a ese enano. Niño envidioso. Mi padre, como el resto de la familia, escuchó mi llanto. No tardó en retirarse de la mesa principal para dirigirse rápidamente hacia mí. Pude notar su furia hacia mí y al mismo tiempo sentir su presencia amenazante, lo que me hizo detenerme de llorar por unos momentos. Por primera vez, tuve miedo de su ira. Cuando estuvo frente a mí, me dijo: niño estúpido. Arruinaste un momento especial. Solo pude escuchar su regaño antes de cerrar los ojos. Sabía que había levantado la mano para golpearme y solo esperaba lo peor. Fue entonces cuando alguien que nunca pensé que me defendería, llegó a mi rescate. Basta. Mi padre se detuvo cuando una mujer se puso delante de mí, separándonos. Enseguida supe que era mi tía favorita, Suzuki Akiko, de parte de mi madre.
Aunque nunca conviví mucho con ella, siempre que me visitaba, me llevaba a comer en un restaurante y me compraba golosinas. Es mi hijo, perra, dijo mi padre. Ese enano inútil no sabe cómo comportarse como un... No pudo completar su insinuación cuando recibió una gran bofetada por parte de ella. Pude intuir que lo que hizo mi tía fue la cosa más humillante que alguien le hubiera hecho. Nunca te importó la muerte de mi hermana. Estoy bastante segura de que solo odias a Mineta-kun porque no fue el heredero que siempre quisiste, ¿verdad? Por primera vez, alguien de la familia se puso en contra de mi padre, quien se enfureció. Dio declaraciones que me dieron algunas respuestas a mis preguntas, la principal de ellas, ¿por qué me trataba así? Nunca fue mi hijo, dijo. Tu hermana trajo al mundo a un deforme con otros genes. Ella me engañó. ¿Acaso no ves que no se parece a mí? Entonces ella aumentó el tono de voz. ¿Cómo me hubiera gustado que te engañara? Exclamó con furia. Pero ella era tan pura que te amó tanto como a su hijo, una ingenua ante la escoria que tengo enfrente de mí. Nunca tuviste el mínimo de respeto por su memoria, por su hijo, ni por el amor que ella te dio. Solo disfrutaste su parte de la herencia que mi padre te confió. Luego, con un tono burlón, le contestó. Una herencia que merecía por ser su esposo. La merecía por tener que aguantar al deformado que tengo en mi mansión. Mi tía valiente agarró un vaso de vidrio con champaña y lo arrojó hacia su carísimo traje. Tú y la puta de tu prometida se pueden pudrir en su relación fracasada. Mineta-kun necesita a alguien que no sea de esta familia que no lo merece. Hija de perra. Mi maldito traje de $50.000. Exclamó mi padre, furioso. Por primera vez, mis lágrimas no eran de tristeza, sino de felicidad. Era la primera vez que alguien dio la cara por mí y se enfrentó a mi padre. De repente, algunos miembros de la familia comenzaron a reclamar. Lárgate, puta. Él es el líder de la familia. Desde que la zorra de tu hermana murió, no deberías asistir a las reuniones. Le gustan los niños malcriados, debería llevarse a ese adefesio de aquí, si tanto lo defiende de la disciplina, no tiene derecho a reclamar. Quisiera presumir que ella simplemente alzó sus dos manos para enseñar a la audiencia testigo de su enfrentamiento lo que pensaba de ellos. Los dos famosos dedos del medio. Si no fuera por mi familia, estarían en bancarrota. Son ricos falsos. Chequen sus acciones en la bolsa de valores y verán lo jodidos que están. Su líder es un inepto en finanzas. Mi padre parecía contenerse para no atacarla, temía perder el control. Si no fueras mujer, te golpearía, Suzuki. Lárgate de aquí. Y llévate a este niño de mi vista. Si tanto lo defiendes, mejor quédate con él y púdrete con ese deforme. Dijo mi padre señalándome. No pude contestarle. Simplemente no me salían las palabras. Mi padre me había corrido finalmente, pero esta vez parecía que no estaba solo. Con mucho gusto. Al fin habré respetado el legado de mi hermana. Después, le dio la espalda a mi padre para dirigirse a mí, mientras exclamaba con un tono de voz alto. De una vez advierto, zorra, que él jamás será mi heredero, ni aunque muera intestada. Una vez más, ella enseñó el dedo del medio, pero dirigido a mi padre, desde atrás. No necesita tu dinero ahogado en deudas con el gobierno. Él será mi legítimo heredero de mi imperio editorial, desde ahora. Dijo esto último acercándose a mí. Ya frente a ella, me ofreció la mano para levantarme. Espero que me perdones, Mineta-kun, por no haber actuado antes, por haber dejado que sufrieras. También parecía estar llorando al verme. Podía sentir su tristeza y ella podía sentir la mía. No tienes que pedir perdón, tía. Gracias por salvarme. Ignorando los reclamos de mi familia, Irina y mi padre, me abalancé hacia ella para abrazarla y llorar en su vientre. Por último, ella acarició mi cabello pajoso con cariño y me dijo. Vayamos a Musufatu. Tu nuevo hogar. Los primeros meses después de que mi padre cedió la patria potestad a mi tía resultaron extraños. Toda la estructura de mi vida se desmoronó de golpe y mi mundo se redujo a tener que adaptarme a una nueva rutina en la que no estaba acostumbrado. Tuve que hacer frente a un nuevo entorno, un hogar desconocido, conocer a mi tía y una nueva escuela que resultaba desorientadora. ¿Cómo describir a mi tía? Aunque nunca había sido madre, asumió el papel de cuidadora mía con mucho interés. Era la primera vez que desempeñaba esta tarea y no resultaba sencillo para ella, pero hacía lo posible para sobrellevarlo de la mejor manera. Era una mujer en plena flor de la vida, con unos 30 años de edad. Su cabello era de un intenso color morado, sus ojos de un violeta profundo, era esbelta y se hallaba por encima de la media estatura de los japoneses.
Adivinaba que en algún instante tuvo pareja, aunque la renunció por algún motivo desconocido. En cuanto a mi rutina con ella. Digamos que al principio solíamos comer en el comedor principal en silencio, sin nada que comentar. Pensé en algún momento que su personalidad era bastante silenciosa, pero afortunadamente me equivoqué. Al cabo del segundo mes, ella sacó un tema de conversación y, por increíble que parezca, me comentó lo difícil que era obligar a los mangakas a entregar a tiempo sus capítulos. Sí, con Imperio Editorial se refería a ser la accionista mayoritaria en la editorial de manga más grande del país, la Shonen Adventure. Por lo cual, ella era la adulta más fanática de las franquicias del mundo otaku que haya conocido. Jamás dejé de sentirme orgulloso de ella por esa razón. Era como si ella disfrutara su adultez con tener acceso ilimitado de mangas para ella sola, un sueño que muchos adolescentes a veces soñamos. Esto último provocó que fuéramos más abiertos entre nosotros, al hablar de temas así en el comedor, lo que conllevó también en hablar otros temas. Era comprensiva con mis nervios de que se repitiera mi historia como en la otra escuela, hasta tolerante con mi necesidad de tener novia y mi problema de eso. Por increíble que parezca, ella me dio esa charla y eso me hizo no ver tanto porno como antes. En fin, cosas que cambian. Sé que es malo presumir de quienes tienes cerca de ti, pero quisiera decir que fui afortunado por tenerla a ella y que me haya cuidado. Incluso, por siempre la consideraré mi madre. Nunca me di cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo y tardé en reconocer que habían pasado 2 años desde que mi tía decidió adoptarme. En ese momento, tenía 14 años y era medianamente aceptado dentro de mi entorno escolar. En mi nueva escuela privada, yo era el que solo se juntaba con algunos raros y se cerraba en un grupo sin ser molestado. Si bien todavía no era popular con las chicas ni con los alumnos en general, había empezado a vivir sin tener ese incesante pesar y sufrimiento por mis acciones cuando sacaba a relucir mi lado pervertido. Nadie se metía conmigo y yo tampoco con ellos. Todos felices. Tenía que reconocer que nunca dejé de apreciar y desear el afecto femenino de una chica. Tengo a mi tía que me quiere y me cuida, por lo que en ese aspecto no lo requería. Si bien esto inició con un capítulo asqueroso en mi vida, se convirtió en una parte de mí que jamás podré eliminar si soy sincero. Pero eso no significaba que no pudiera evitar hacer tonterías que me llevaran a ir a la cárcel. Había mejores formas de apreciar la belleza de una mujer sin llegar a lo físico. Por ejemplo, asistir a las prácticas de porristas fingiendo ser gay, una excelente estrategia para ver algunos atributos de chicas mayores que yo, considerando que ellas tienen más confianza con ellos por alguna extraña razón. Eso sí, eran mejores las ocasiones en las que hacía esto en grupo. Los raros o grupo de amigos que comenté antes. Solo teníamos en común apreciar el cuerpo femenino y admirarlo cuando teníamos oportunidad. Esta fue mi época dentro de la secundaria y en ese tiempo tuve un breve descanso de lo que vino mucho después. Ese evento donde definió mi futuro para siempre. En específico, mi camino heroico, este capítulo que cambió mi destino para ser lo que soy ahora, llegó cuando iba de camino a mi mansión. Recuerdo que en el centro de Musufatu había una aglomeración que bloqueaba el camino principal que llevaba a mi hogar. Mi chofer iba a cambiar a una ruta alternativa hasta que vi algo que me hizo decirle que parara en un aparcamiento cercano. Mis guardaespaldas asignados a mí me acompañaron hasta el centro del alboroto. Llegué a ver a mi ideal de vida, aquel que cumpliría mi sueño de ser popular con las chicas, ser un héroe. Un héroe había derrotado a un villano en medio de la carretera. Al parecer, todavía esperaba a la policía para que lo trasladaran a la cárcel. Pero en ese lapso de tiempo, la prensa había llegado y lo había fotografiado para las noticias. Entonces, un grupo de mujeres, quizás fanáticas, exclamaron su seudónimo de héroe con alegría y admiración. Después, se amontonaron alrededor de él para tomarse selfies. Ese héroe era admirado y respetado. Mejor aún, él era popular con las chicas. Jamás en mi vida había visto una profesión donde fuera posible cumplir mi sueño sin recurrir al dinero. Además de ser respetado por tus acciones, era posible tener una reina en los mejores casos. Me vi reflejado en él y me vi a mí mismo estando en su situación. Como si fuera mi ejemplo a seguir. Finalmente, tenía un propósito claro que definiría mi futuro. Sé que puede sonar trivial y alejado del ideal de ser un héroe, pero era mi sueño y tenía que seguirlo. Con la feria del trabajo en la escuela acercándose, reuní todo mi valor y le conté a mi tía sobre mi sueño, incluso el hecho de que quería conseguir chicas. Aún recuerdo cuando le dije. Al principio, ella dudó, pero después de unos minutos de reflexión, me dijo que si decidía ser un héroe, no me elegiría como sucesor de su empresa.
Sin embargo, dejó en claro que seguiría siendo su heredero en cuanto a su fortuna se refiere. En ese momento, ella me aseguró que si estaba segura de mi decisión, me ayudaría a tener lo necesario para ser un héroe exitoso. Esto último lo dijo con una gran sonrisa que no pude evitar devolverle mientras la abrazaba por segunda vez. Estaba muy feliz de tener su apoyo. Tuve la opción de convertirme en el sucesor de mi tía, es decir, en el accionista mayoritario de su editorial. Sin embargo, elegí finalmente ser un héroe como profesión, y ella respetó mi decisión. Tenía miedo de decepcionarla, pero para mi sorpresa ella no dudó en apoyarme para cumplir mi sueño. Si bien, insistió en que para ser popular con las chicas no necesitaba ser un héroe, pero si yo estaba seguro, ella no tendría ningún problema. Esto fue una aventura, un paso más en mi vida que estaba dispuesto a dar. La determinación y el apoyo de mi tía fueron el combustible necesario para motivarme a pasar el examen de admisión. Al principio, empecé con la teoría haciendo sesiones intensivas de estudio con libros especializados. Fue un dolor de cabeza, pero había estudiado lo suficiente para pasar. Luego, no tardé mucho en empezar mi entrenamiento en combate para la prueba práctica. Siendo realista, mi Kirk parecía ser un poco inútil para lo que se necesitaba en la profesión. Pero no me di por vencido y busqué la forma de utilizarlo para defenderme y defender a otros. Quise aprender magia como en Europa, pero era inútil. Además, en Japón no se permitía el uso de magia en la profesión de héroes. Afortunadamente, mi tía tenía casi la misma fortuna que mi padre y me apoyó contratando a héroes veteranos que me ayudaron a entrenar. Me ayudaron a desarrollar mis habilidades de pelea con mi Kirk, entre otras cosas. Pasé 6 meses infernales con cada uno de mis maestros entrenadores. Gracias al entrenamiento obtuve varios moretones, 2 fracturas en mi rótula, un ojo inflamado por un golpe eléctrico y una cicatriz en mi espalda, cortesía de un maestro de fuego explosivo. Pero a pesar de todo, sé que valió la pena el esfuerzo. Mis entrenadores supieron sacarle provecho a mi Kirk de las bolas pegajosas en mi cabeza. Con orgullo puedo decir que logré movilizar a la gran mayoría de mis enemigos con mis bolas. En resumen, ahora tengo la técnica suficiente para ser precavido cuando un enemigo me ataque y utilizar mis bolas para inmovilizarlos. También aprendí a esquivar ataques, aunque debo agregar que esta parte de mi entrenamiento fue la que más lesiones me causó. ¿Qué puedo decir? Logré pasar el examen de admisión, aunque no fue como lo imaginaba. Lo más destacado de ese día fue mi primer encuentro con Izuku-sama. Al principio lo vi como un chico bastante introvertido, incluso diría que al principio me pareció bastante molesto por los murmullos que hacía a mi lado durante el examen teórico. Pero cuando llegamos al examen práctico, fue otra historia. Nos tocó en el mismo grupo en la ciudad ficticia. Teníamos que correr en una especie de carrera para ver quién lograba derrotar más robots en el menor tiempo posible. El pobre chico parecía no dar con ninguno. De hecho, el tiempo se estaba acabando y los demás parecían tener ventaja. Me dio mucha lástima en ese entonces, ya que parecía que le había ido muy bien en el examen teórico. Por mi parte, la mejor estrategia que pude hacer era cubrir a los robots con mis bolas pegajosas en sus vías de ventilación. Era un poco largo, pero si el motor no dejaba escapar la temperatura, explotaban. En uno de mis intentos, un robot me golpeó y llegué a darme un golpe en un muro de concreto. Él iba a golpearme, pero de repente ese chico me salvó. Con solo quitarme de la trayectoria del golpe y cargarme unos metros para alejarnos del robot. Nunca pude agradecerle en ese momento, estaba en shock por casi morir. Él no perdió el tiempo, y en menos de unos segundos de evitar al robot, me dijo: «Lanzas bolas pegajosas, ¿verdad? Ellos tienen sensores de movimiento cubiertos por un vidrio polarizado en su cabeza. Te recomendaría lanzarlas ahí. La tendrás más fácil». Después de eso se despidió y continuó con su camino como si nada, perdiendo tiempo valioso, pero a cambio me dio un consejo bastante conveniente para mi examen. Al principio me costaba admitirlo, pero al final lo hice. Sin él, yo no hubiera podido acabar con los robots más rápido antes de que se acabara el tiempo. No ayudó el hecho de que un robot gigante nos persiguiera casi al final del examen. Lo único que supe es que lo derribaron y nunca se supo quién lo hizo. Al final del examen, dije a mis guardaespaldas que localizaran al chico para expresar mi agradecimiento. Desafortunadamente, lo único que logré averiguar fue que había ido a la enfermería por sus heridas y que había terminado en último lugar en la tabla de clasificación. Sin embargo, supe su nombre: Izuku Midoriya. Después de avisar a mi tía con antelación de mi visita al chico, fui lo más rápido posible a la enfermería y con la excusa de ser su amigo, me permitieron hacerle una visita.
Pero solo podía entrar si la doctora principal del paciente me dejaba. En poco tiempo, llegué al piso donde estaba. Vi al chico siendo atendido por Recovery Girl, una enfermera famosa en la profesión. También vi que un hombre desconocido y parecido a un esqueleto salía de la habitación. Si vienes a visitar al chico, ya he terminado con sus brazos y otras heridas. Me retiro para que puedan hablar, dijo la doctora al salir. Entonces, la doctora se retiró de la habitación, dejándonos solos. Luego, él inició la conversación. Hola, no nos hemos presentado, mi nombre es Izuku Midoriya, dijo ofreciéndome su mano recién curada. La acepté sin más. Minoru Mineta, un gusto. ¿Minoru? ¿De la familia de empresarios en la industria textil? Preguntó curioso. Otra impresión que tuve de él y que averigüé más adelante es que era una enciclopedia viviente. Sí, pero ya no vivo con ellos nunca más, dije con incomodidad. No quería hablar de ellos. Izuku, por supuesto, intuyó eso y cambió de tema rápidamente. ¿Ya viste la tabla clasificatoria? ¿Aprobaste? Le contesté. Sí, y hablando de eso, quisiera preguntar, ¿por qué me salvaste? Aparte de agradecerle, no podía sacarme de la cabeza el por qué lo hizo, sabiendo que su futuro estaba en juego y lo arriesgó por mí. Entonces preguntó curioso. ¿Por qué la pregunta? Ya la vi, no estás en los aprobados. ¿Por qué lo hiciste? Pudiste haber tenido posibilidad si no fuera por mí. Es más, hasta me diste ese consejo que me ayudó a aprobar. Luego, él se puso a pensar en su respuesta por unos segundos, tocándose el mentón. Hasta que por fin la tuvo para decirme. No fuiste el único a quien salvé, había otra chica que, igual que tú, estaba en apuros. En cuanto a por qué lo hice porque era lo correcto. Si soy sincero, yo mismo sabía que era muy probable que no pasaría. Así que, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué el consejo? Vi cómo derribabas los robots y cómo utilizabas tu Kirk, que a simple vista no parecía útil en la batalla, como un arma eficiente. Usualmente me dedico a pensar en los diversos usos de un Kirk y cómo se aplicarían en la batalla. Pensé en que te ayudaría un consejo para enfrentar a los robots. Mi maestro vio mi potencial, y me alegró ver a alguien con tanto potencial también. En ese momento, supe que tenía una deuda con él, una que dedicaré a pagar cuando sea el momento. Pues muchas gracias, Midoriya-san. Tal vez puedas aplicar en otras escuelas, como Shiketsu, dije sonriendo. Tal vez. Aunque también intentaré de nuevo aquí, con más experiencia con mi Kirk. Si es así, veré tu examen a ver cómo lo haces de nuevo. No puede ser igual que hoy, dije con seriedad. No creo que te dejen entrar, jajaja, respondió en tono divertido. Después de eso, nos quedamos platicando por un pequeño lapso de tiempo, hasta que ambos nos separamos para hacer nuestras cosas. Tiempo después, supe que había entrado y me alegré por la noticia. Desafortunadamente, mi alegría no duró mucho cuando me llamaron a la escuela para citarme antes de la semana de introducción. Con el paso de los años, llegó el momento de saldar mi deuda con él. Era hora de redimirme por la mentira que había estado viviendo desde que entró aquí. Yo mismo me encargaría de que fuera feliz con las mujeres que eligió para casarse. Fin del especial. Capítulo 26. La Embajada de Inglaterra, debido a una ridícula coincidencia del destino, está ubicada en la ciudad de Musufatu. Convenientemente cercana a 1 hora de viaje de la zona escolar de las academias de héroes. En ese lugar es donde Shoto Todoroki estaba realizando su misión personal, a espaldas de los demás. No importando si esto le podría afectar, el bienestar de quien lo ayudó era prioridad y no podía más estar seguro de esto. Inicialmente, tuvo que cobrar un favor a una amiga para que ella localizara a cualquiera que estuviera buscando a Izuku Midoriya, y afortunadamente ella logró encontrar a una chica inglesa que era amiga de una posible esposa de su amigo. Solo fue cuestión de encontrarla en la tienda de anime de la zona friki de la ciudad para que pudiera conversar. Su nombre era Lotte, y amablemente ayudó a contactar a la mujer que era de interés para el chico, además de que él pudiera tener un encuentro con ella en el lugar donde se encontraba. Fue entonces donde él fue a la embajada de Inglaterra y habló con Diana Cavendish. La susodicha chica era muy hermosa, con piel pálida, ojos azules delgados, pelo rubio platino con reflejos amarillos brillantes, dejando una impresión de sorpresa por las habilidades románticas de su amigo en Shoto, y aún más intrigado del cómo él pudo lograr tal hazaña. Pero al final decidió dejar de pensar en esas cuestiones cuando habló con la mujer. Diana, es el chico que es amigo de Izuku. Él me comentó que ha sido su amigo desde que empezó a estudiar para ser héroe. Dice que quiere hablar contigo sobre él.
Si quieres, puedo estar presente, comentó Lotte, quien se encontraba justo al lado de Shoto, en la habitación especial de la embajada. Después de escuchar las palabras de su amiga, Diana le comentó a Lotte seriamente. Lotte, acabo de hablar con Ako y dice que tiene avances. Por ahora tenemos todo cubierto, pero me comentó que vayas con Suki a ayudarle con algunas cosas. Entonces, no será necesario que estés presente. Supongo que no sería problema que hable con este chico a solas. Entendido, Diana. Iré allá enseguida. Le diré al chofer, dijo ella con su tono habitualmente amable. Nos vemos, Shoto. Gracias por las recomendaciones. Tu hermana también es una excelente lectora de las novelas BL. Antes que ella se fuera, miró a Shoto con una sonrisa agradecida. Después de que se fue a hacer lo que le habían encomendado, los dos chicos se quedaron a solas. Bien, ¿qué cosa quieres hablar? Dijo Diana seriamente. Aquí no, hay una cafetería cerca de la embajada. Puedes llevarte a tus guardaespaldas. Para mí no será problema. No seré la bruja más poderosa, pero sé defenderme. No hay problema con tu solicitud. Además, he estado aquí tanto tiempo que necesito salir, dijo ella mirando por la ventana de la embajada y admirando un poco la ciudad. Luego, ambos chicos fueron caminando a la cafetería y tomaron una mesa juntos para charlar. Shoto, al observar con más detenimiento a la chica, pudo darse cuenta de que, en efecto, era una bruja, como la gran mayoría de gente en Europa. Cuando le sirvieron el té que ella había solicitado, con un solo movimiento de su dedo índice, logró enfriarlo a la temperatura adecuada, emanando una pequeña energía desconocida en el té al terminar con el pequeño hechizo. Entonces, ¿eres amigo de Izuku? Sí. Al escuchar eso, su curiosidad se incrementó. Es bueno conocer a un amigo de mi esposo. ¿Cómo se conocieron? Afortunadamente para él, esa historia la podía contar con toda sinceridad. Recordarla solo le daba nostalgia de cómo eran las cosas al principio, sin que esta situación se saliera de control. Nos conocimos en nuestro primer año. No fue una situación muy ortodoxa, ya que antes estaba más enfocado en ser el mejor debido a ciertos problemas personales. No podía enfocarme en nada más que eso, y era bastante torpe socialmente debido a eso. Adivino. Vienes de una familia importante de aquí y creciste con expectativas inalcanzables, interrumpió Diana a Shoto. Eso dejó un poco perplejo a Shoto, quien sospechaba de que Izuku probablemente le había contado su historia a ella. Por si te lo preguntabas, no, Izuku nunca me comentó acerca de ti, pero digamos que no somos tan diferentes. Inicialmente, en Luna Nova, yo crecí con la única meta de ser la mejor bruja de mi generación, a pesar de mis limitaciones. Durante un tiempo, enfocarme en eso era todo lo que conocía. Hasta que una torpe bruja me hizo ver las cosas diferentes y me hizo ver que hay más allá de una meta. Desde entonces, ella es como una hermana para mí. Supongo que tu historia es un tanto similar, ¿me equivoco? Dijo Diana sintiéndose algo nostálgica. Ver la expresión de shock del chico confirmó su respuesta. Luego, Shoto comenzó nuevamente su relato. Sí, digamos que fue algo similar, comentó Shoto algo dudoso. Yo vengo de una familia importante en la sociedad heroica en Japón, mi única meta era ser el mejor héroe de mi generación y Izuku parecía ser la competencia que tendría que superar. Lo que no esperaba era que él se preocuparía por mí y por lo que me estaba convirtiendo al enfocar mi vida en superar a mi padre. Nunca supe qué fue lo que pasó hasta que todo terminó y me di cuenta de que Izuku logró convencerme de que había algo más importante que mi dichosa meta. Además, como habías dicho, no fue nada ortodoxa la situación en cómo llegamos a ser amigos, ya que para serlo, él tuvo que perder un torneo importante a propósito. Desde entonces, pienso que cuando se lo propone, puede llevarte a donde sea. Al escuchar el relato de Shoto, Diana no pudo evitar esbozar una sonrisa. Cada palabra contada le recordaba al esposo que ella amaba. Así es él. Nada relacionado con Izuku es ortodoxo. De hecho, mi destino probablemente habría sido conocer a mi pareja ideal en algún evento oficial del reino, pero al final conocí a mi esposo en Las Vegas. Aquella vez, accedí a ir con el fin de perseguir a un ex prometido mío que me era infiel, y mis amigas me acompañaron. Cuando lo descubrí dándole sexo oral a una vulgar rusa, mi corazón se rompió y estaba destrozada. Recuerdo haber bajado a la recepción del hotel donde se hospedaba mi ex, y él, todavía con la camisa desalineada, quería que olvidara el asunto. En ese momento, mis amigas no estaban cerca y él se estaba poniendo agresivo.
Fue entonces que llegó Izuku, y literalmente lo arrojó a un bote de basura como una bola de baloncesto, comentó Diana esto último con una pequeña risa. Si no hubieras estado drogado, probablemente lo habrías hecho igual, Izuku, pensó Shoto recordando al amigo que conocía. Fue ahí que tuve un hombre al que llorar antes de que llegaran mis amigas. Él fue muy amable en escuchar lo que me afectaba y me pareció muy dulce eso. Inesperadamente, nunca me ofreció palabras de consuelo ni cosas típicas para aliviar un corazón roto, solo me dijo que era olvidar a ese idiota y disfrutar del momento. Para cuando llegaron mis amigas, él se nos unió para disfrutar de Las Vegas, ya que era joven la noche, comentó Diana con un tono muy enamorado. ¿Fue ahí que te enamoraste de él?, preguntó Shoto curioso. No inmediatamente en la recepción del hotel, pero no tardé mucho en hacerlo después. ¿Sabes? Cuando charlas con él, te olvidas de los problemas que tienes encima y solo te dejas llevar por el momento. De hecho, en una discoteca, en algún momento todavía sentía el pesar de cómo terminó todo con el hombre que amaba, hasta que Izuku se acercó a mí con una sonrisa coqueta y me dijo: ven a bailar, mi güera de ojos azules. En ese momento, desconocía esa expresión que me decía, pero al final no me importó y terminé bailando en la pista con él. Fue ahí donde terminé enamorándome de él, comentó Diana sonrojada. De repente, Shoto recordó un video viral que Denki le mostró hace tiempo, donde un sujeto empezó a bailar salsa de una manera profesional en plena pista de una discoteca, pero parecía anónimo por la temática de máscaras del lugar. Este al parecer lo estaba haciendo con alguien con el cabello similar a Diana y una castaña que también estaba anónima. Por lo que intuyo que esa castaña podría ser otra posible esposa de Izuku debido a que Diana previamente dijo que estaba con sus amigas. Recuerdo que mis pasos eran torpes y sabía bailar muy poco, solo el baile ceremonial de mi país. Pero fue tan amable en dirigirme y a mi amiga también, y al final dimos un espectáculo. Era un buen maestro en salsa y no puedo esperar a verlo de nuevo para eso. Al escuchar esto, Shoto sintió la necesidad de actuar para el plan que tenía con Mineta. Hablando de eso, necesito confesarte algo de parte de mi amigo, comentó Shoto seriamente. Esta vez, Diana recuperó su compostura y le preguntó: ¿qué cosa? Hay algo que impide que Izuku haga su vida contigo y con quien además se casó. El problema radica en la nacionalidad japonesa que tiene, como sabes, tú eres inglesa y desafortunadamente aquí no existe la doble nacionalidad. Habrá problemas para validar tu matrimonio si el gobierno empieza a poner trabas por esa cuestión. Por eso, necesito que lo ayudes a conseguir la nacionalidad inglesa y puedas hacerlo renunciar a su nacionalidad de origen. Él me pidió que no te dijera nada y por eso no tuvo contacto contigo durante varios meses mientras lidiaba con ese problema. Desafortunadamente, tuvo un accidente no hace mucho y perdió la memoria. Pero antes de eso, me dijo personalmente que te amaba, y a esa otra chica, supongo que su esposa, y que le daba vergüenza haberse ido sin decir nada. Por eso, necesito que me ayudes en este trámite. Además, necesitará ayuda para recuperar la memoria. Dices que lo amas, así que estar con él paso a paso es la única manera de demostrar su amor y ayudarlo a recordar, dijo Shoto fingiendo un poco de tristeza, como un hábil mentiroso. Eso hizo que Diana se quedara en shock por la noticia. Oh no. Mis abogados me explicaron que podía haber problemas, y el hecho de que no se presentara después de habernos casado me hizo pensar lo peor. Pero nunca imaginé algo así, dijo ella al borde de las lágrimas. Es la verdad, por eso necesito que hagas esto. Como su amigo, estaré aquí para apoyarlo, dijo Shoto con determinación. Fue entonces cuando ella también habló con determinación, quitando las primeras lágrimas que caían por su rostro. Bien. Lo haré. Tengo muchos contactos en mi país de origen, y haré lo imposible para ayudar con ese maldito trámite. Esto hizo que Shoto sonriera victorioso. Genial, sabía que eras la indicada para esto. Muchas gracias por escuchar. Pero en fin, debo retirarme ya que tengo otras cosas pendientes por hacer, dijo Shoto mientras ponía su parte de la cuenta con su dinero y se levantaba. Sí, muchas gracias por avisarnos, dijo Diana agradecida. De repente, Shoto le entregó su tarjeta de presentación a Diana, quien la agarró con gusto. Estaremos en contacto y, si hay algún avance, por favor házmelo saber. Claro, dijo Diana guardando la tarjeta de presentación en su bolsillo izquierdo. Adiós, dijo Shoto antes de retirarse del café. Para cuando Shoto se alejó un par de metros del café, nuevamente llamó a su contacto. ¿Se logró?, dijo una voz femenina a través de la línea. A lo que Shoto contestó. El primer contacto funcionó, Mei. Aunque necesito que me digas otra ubicación de otra esposa de Izuku de diferente nacionalidad.
Algo me dice que serán muchas y necesito que esto termine al final del día. Debemos adelantarnos a los movimientos del gobierno japonés. Entonces, Mei se oyó bastante emocionada detrás del teléfono. Enseguida. ¿Crees que Mineta desvió con éxito la atención de la clase? No queremos atraer sospechas. Es Mineta, él ya sabe qué hacer. Él está consciente de lo que debemos hacer para ayudar a Izuku. Se lo debemos. Exacto. Mientras tanto, Diana acababa de comentar en el grupo de mensajería donde estaban sus amigas y Ako, quien era la otra esposa de Izuku, acerca del problema que éste tenía y de cómo debían actuar. Luego, Ako respondió rápidamente que solo conocía a una persona que podría ayudarlos. Una amiga muy cercana tanto de Diana como de ella, que ocupaba el más alto poder en Inglaterra, la reina. Fue entonces cuando Ako supo que era hora de actuar y sacó su teléfono para llamarla. El apartamento donde recién se había instalado parecía ser un lugar apropiado para hacerlo. No te preocupes, Izuku, nadie nos separará porque nos amamos, dijo Ako determinada, aunque también afligida por la noticia que le comunicó Diana. Solo tuvo que buscar el contacto Arturia para marcar. En algún lugar del espacio aéreo de Japón, cerca de las costas, un jet privado de la familia real inglesa se dirigía hacia el aeropuerto de Musufatu. Estaba tripulado por varias mujeres que disfrutaban de una charla amistosa antes de aterrizar. Una de ellas, a diferencia del resto del grupo, estaba bastante pensativa y preocupada. Después de todo, le había comunicado a su padre, Uther Pendragon, y a todo el reino que próximamente podría haber un rey para gobernar junto a ella. Toda esta situación había sido iniciada porque su padre no dejaba de presentarle nobles locales, empresarios y monarcas ancianos de otros reinos para que se casaran con ella. Desafortunadamente, no tuvo otra opción que confesarle que se había casado con un desconocido en Las Vegas y le había entregado su virginidad esa misma noche. El hecho de que él no estuviera presente en ese momento y de que no fuera inglés agravó el asunto. Pero al final, su padre terminó aceptándolo porque parecía ser una promesa de héroe de talla internacional, lo cual alivió algunas preocupaciones pero agregó otras, como el hecho de que él no se presentó al día siguiente del matrimonio y que su esposo también se había casado con varias de sus amigas de su propio círculo social. Ahora mismo, solo era cuestión de presentarlo ante el pueblo de Inglaterra y prácticamente coronarlo en un mes. Eso la hacía pensar mucho en Izuku sobre cómo podrían resolver el problema que lo obligó a retirarse de la habitación donde tuvieron la luna de miel con ella y sus amigas. Aunque ir a Japón por él fue un movimiento muy imprevisto, finalmente tendría respuestas y podría reunirse con su amado. Lo que no esperaba era que una amiga de la clase mágica dentro del reino, que compartió clases con Rin, otra de sus amigas, llamara en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. Hola, Ako, dijo Arturia, sorprendida de que su amiga llamara en un momento como ese. Es un gusto oírte, ¿tienes alguna amenaza de grupos extremistas antimagia con quirks para reportar? Hola, Arturia. Dijo Ako animadamente a través de la línea. No, el último grupo fue desmantelado y entregado a la Scotland Yard hace unas semanas. Solo quería llamarte porque necesito un favor, uno que podría ser poco convencional. Eso dejó a Arturia perpleja, ya que Ako era conocida por su ética inquebrantable, a diferencia de los brujos del grupo Elite Scotland Yard, que eran conocidos por tener una ética nula a la hora de lidiar con extremistas con quirks. Esto hizo que Arturia dijera. Claro, cualquier cosa por una vieja amiga, respondió Arturia, algo nerviosa. Necesito que el primer ministro me ayude a falsificar o a tramitar unos papeles de manera posiblemente ilegal para alguien a quien amo. Estoy en Japón en este momento y pedí una licencia para poder venir aquí, mi lugar de origen. Es donde él vive, dijo Ako seriamente. Entonces, Arturia quedó sorprendida de que alguien hubiera conquistado a la bruja más poderosa de Europa. Este hecho la hizo muy feliz al saber que no era la única que había encontrado el amor, y que Ako estaba tan enamorada que estaría dispuesta a quebrantar su ética para poder ayudar a su ser amado. Por supuesto, le pediré al primer ministro que te ayude, respondió Arturia. ¡Excelente!, exclamó Ako felizmente. De forma inesperada, ella se interesó por el amado de Ako y cómo se habían conocido, además de cuáles eran sus problemas, para que ella pidiera un favor personalmente. Mira, resulta que estaré en Japón para encontrarme con el nuevo rey de Inglaterra. Esto causó que Ako gritara emocionada por la línea, lo que hizo que las otras personas presentes voltearan a verla. Varias sintieron felicidad al reconocer que se trataba de su amiga, quien estaba ocupada siendo la bruja poderosa que era. Solo pudieron sonreír con solo hecho de que estaba presente, aunque solo en llamada con Arturia. Kia.
exclamó Ako emocionada, al final alguien derretió el frío corazón de la reina que conozco. Dime, ¿también es japonés como mi esposo? Supongo que por eso viajas a Japón. Arturia respondió. Sí, algo así. Aunque me sorprende que estés casada. Más o menos entiendo el problema que tienes, dijo Arturia suspirando pesadamente, desafortunadamente, el hombre con el que me casé en secreto también es japonés, y la mezcla de nuestras nacionalidades representa un problema. La pesadez de la situación también se sintió en el lado de Ako. Lo sé, supongo que ambas enfrentamos el mismo obstáculo para estar con quienes amamos. Es una pena, ¿no? De repente, al simpatizar con la situación de Ako, que parecía ser similar a la suya, Arturia tuvo una idea. Ako, ¿qué te parece si nos reunimos en el restaurante del hotel donde nos alojaremos en Musutafu? Podemos hablar sobre lo que nos impide estar juntas con nuestras parejas, cómo conociste a tu esposo y también tengo curiosidad por tu situación, dijo Arturia algo emocionada. Vaya, no esperaba que estuvieras en la misma ciudad donde estoy, espera. ¿No vas a estar sola? Preguntó Ako sorprendida. Fue entonces cuando Arturia se sonrojó un poco al recordar su noche de luna de miel en ese lujoso hotel en Las Vegas, donde tuvo que compartir con su esposo y sus amigas durante un tiempo. Sí, resulta que el hombre con el que me casé es mujeriego y de alguna manera me convenció para compartirlo con nuestras amigas. Es una relación poliamorosa a la que aún no puedo creer que haya aceptado. Digamos que es una situación complicada, explicó Arturia. Wow. Dijo Ako emocionada y sorprendida, ¿hasta Rin? Creí que no quería saber nada de hombres desde que Loshiro cortó con ella y se casó con la señorita Iliasbiel. Además, Nero también. Ella me dijo que no quería tener nada que ver con nadie hace 6 meses. Sí, aún hoy en día nos parece extraña la forma en que terminó esto, dijo Arturia sonrojada. Luego de pensarlo un poco, Ako dijo. Vaya, si él puede hacerte feliz a pesar de que lo compartes, estoy emocionada por conocerlo cuando vaya con Diana y las demás al hotel. Probablemente también te hable sobre mi esposo. Es más. Quizás en el futuro se lleven bien. Tu esposo debe ser alguien más normal que el mío. No puedo esperar a conocerlo, dijo Arturia también sonrojada, en fin, muchas gracias Ako por ser sincera y confiar en mí. Me despido por ahora, hablaremos cuando estemos instaladas en el hotel. Por supuesto. Adiós. Dijo Ako antes de colgar. De repente, el piloto del jet habló a través del intercomunicador de la cabina a los pasajeros. En breve aterrizaremos, Su Majestad. Afortunadamente, las autoridades japonesas no saben de nuestro ingreso al país y los documentos necesarios están listos. Los sobornos también han sido contemplados, y los agentes de seguridad que llegaron semanas antes están esperándola en la habitación del hotel donde usted y sus amigas se hospedarán. Están listos para iniciar la búsqueda del nuevo rey de Inglaterra. Todas, incluyendo a Arturia con determinación, finalmente irían a reunirse con su ser amado, a cual